Hola, hola, jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté guiando sus vidas, llenándolos de su presencia, de su gozo, de la paz sobrenatural. Hemos pasado una semana con mucha oración por aquellos que han estado en las UCIs. Ya tenemos poco a poco buenas noticias. Ya Lady está fuera de toda UCI, está con oxígeno, con máscara, poco a poco recuperando, sostenido los otros y creyendo que el Señor va a mantener esta promesa hermosísima de que la plaga no tocará nuestra morada y si nos mordiere la serpiente no nos hará daño. Dios ha cuidado de nosotros, sigamos pegados de Él y sigamos pues a través de este medio que es en el que estamos en obediencia, porque la obediencia trae bendición, definitivamente, y es el cuidado de todos, ¿no? El cuidado de todos. Hay unos que tienen una salud impecable, pero esos deben cuidar a los que precisamente no la tienen. Es cuestión de pensar en el otro, de pensar con gentileza y generosidad. Que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Recuerde que pueden ir a la iglesia en el día, ¿cierto? De lunes a jueves, que es como estamos haciendo las cosas, o nos permiten hacer las cosas. A las 6 de la mañana, el miércoles, arpa y copa hasta las 8 de la noche, porque el último tiempo lo tiene Luis Esteban, de 7 a 8, y él vive ahí cerquita, y no tiene ningún problema para llegar a tiempo a su casa. Y los que ya saben, estamos ahí en oración todo el tiempo. Jueves a las 6 de la mañana también hay un tiempo de oración que el Espíritu Santo nos está permitiendo tener. Así que sigamos en oración. No nos despeguemos. Esto pasará. Hace un año estábamos confinados del todo y finalmente el Señor abrió las puertas. No nos debemos angustiar, no prestemos atención a las malas noticias, dice el Salmo 112. Confiemos en el Señor, descansemos en Él, pensemos en Cristo todo el tiempo, que eso nos va a enseñar ahorita Filipenses, y que Él va a proveernos, a sostenernos, su iglesia, y a sostener la economía de todos. Estamos en las manos de Él. Recuerden, no tengamos incertidumbre, porque no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Y si vamos de la mano del Señor, vamos seguros. Acompáñenme a orar. Padre, gracias porque nos conectamos en espíritus, en la iglesia, en espíritu, y que sea tu gracia con nosotros. Nos hemos deleitado en cantarte, en declarar que en ti estamos seguros, que tú quitas toda incertidumbre y duda, y que estás mostrando tus milagros y provisiones sobrenaturales, que vas a restaurar y a sanar por todos los que hemos estado colocando en oración ante tu altar. Bendice tu palabra, llénanos de vida, de gozo y de paz. Enséñanos, ahora que leamos la verdad, que nos has dejado en este planeta, la esperanza y la fortaleza que solamente encontramos en tu presencia y en tus palabras. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mira esta imagen, vamos al último capítulo de Filipenses. Vamos a terminar hoy Filipenses, que es el capítulo 4, que es el último. Vamos a leer el libro de Gálatas. Vamos a comenzar con el libro de Gálatas. Pero el domingo, Dios mediante, vamos a hacer un clic. Vamos a hablar de unos temas variados, de unos versículos bien interesantes. Ya retomamos en el Señor de hoy en 8, Gálatas, en el primer capítulo. Es muy hermoso el libro de Gálatas. Toda la palabra es hermosa. Vamos a terminar. Les había dicho que en Filipenses se llama la epístola del gozo, porque cada capítulo habla de él. Este no será la excepción, y aquí hace un remate bonito del gozo, ya se los voy a leer. Y además recuerde siempre que Filipenses fue escrito en la cárcel, así que en las circunstancias difíciles es donde el gozo se vuelve no una opción, sino la respuesta. Vamos entonces al versículo
1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ya comienza Pablo a meter la palabrita gozo, gozo. Y les habla de los discípulos, aquellos que ha tenido la oportunidad de compartir, de pastorear, de hablar del amor de Cristo, que son su corona. O sea, cuando usted le habla a otro de Cristo, lo invita a la iglesia, esa persona acepta a Cristo y camina de su mano, es una corona que usted tiene. Seguramente su corazón y allá en el cielo, muchas coronas tendrá usted. Pero él también dice que para él es un gozo, no es una carga, sino un gozo. El apóstol Pablo en Filipenses entonces todo el tiempo nos está hablando de que gozo con los que hablan de Cristo por pretexto, por verdad, gozo con lo que le informan allá en medio de la cárcel, gozo para orar, ¿cierto? Gozo para hablar de Cristo, gozo en pensar en sus discípulos. O sea, él siente gozo, o sea, él ha dispuesto su corazón para que en esta vida que se vuelve tan crítica y difícil, el gozo sea algo que él le va a sostener. Ahorita hablaremos de él. Entonces dice ahí, estemos firmes en el Señor, como un deseo del apóstol Pablo. Aún que en medio de esta pandemia los discípulos de Cristo no se enfríen, que las iglesias no se cierren, pero bueno, que las iglesias se cierren, vaya y venga, pero que los discípulos de Cristo se enfríen es complicado. Hay que pedir siempre que haya fuego en el corazón de nosotros y que en vez de nosotros se nos apague la llama, Dios encienda esa llama y estemos, como dice Pablo aquí, firmes en él. Versículo 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ay, amén. Aquí manda a saludar específicamente un mensaje especial para dos mujeres, Evodia y Síntique. Y dice que es interesante porque usted en el Antiguo Testamento, el papel de la mujer no es tan preponderante como en el Nuevo. A veces la gente discute mucho esto, pero la mujer, acuérdese que a Jesús le acompañaban no solamente los discípulos varones, sino también las mujeres. Lo que pasa es que la Biblia, como claro, el hombre es la cabeza, resalta la cabeza, pero no omite las mujeres. Las mujeres fueron y han sido y serán fundamentales en la extensión del Evangelio de Jesucristo. Tanto, ojo, que el apóstol Pablo no era cualquier persona, era uno o el más grande evangelista después de Jesús que ha pisado este planeta. Y Pablo le dice en esta carta a los filipenses que estas dos mujeres han estado codo a codo con él en el Evangelio. O sea, que han estado con una disposición casi que la de él, casi que la de él. Y quien está hablando aquí es el más grande evangelista después de Jesús. O sea, que está resaltando la labor maravillosa de estas mujeres, ¿cierto? Y de su compañero fiel. La palabra compañero fiel la usa él para Timoteo, ¿cierto? Al cual le llama compañero fiel. Ese es un sobrenombre hermoso, compañero fiel. Vamos al versículo 4. Y aquí viene esta parte que es el remate de la carta con esta frase. Y está en la última frase
resaltada con admiración. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por eso les digo, esta es la epístola del gozo. Y créame que el gozo lo es todo. Porque el gozo es nuestra fortaleza. Hemos hablado estos días, hablando de Filipenses, que cuando usted pierde el gozo, ¿ve?, ha perdido la fortaleza. Porque lo contrario del gozo es el desánimo. Y yo siempre he dicho algo, el veneno más letal del demonio para un cristiano es el desánimo. Porque cuando usted tiene gozo, ni siquiera piensa en pecar. Pero cuando usted está desanimado, usted es permeable al pecado. Es más, el desánimo invita al pecado. Y se lo digo porque lo he vivido en estos 42 años de cristiano. Que las veces que he estado desanimado, lo primero que se le viene a uno es hacer cualquier otra cosa, irse para cualquier otra parte, coger una botella, coger algún vicio, ¿no? La gente muchas veces que se desanima coge el cigarrillo, coge la botella, o decide hacer una llamada impertinente, o irse para un sitio inadecuado. El desánimo es fatal. El desánimo te destruye en estos momentos tan particulares. Porque podemos comparar lo que estaba viviendo Pablo en esa cárcel con lo que usted y yo estamos viviendo con esta pandemia. Es prácticamente una prisión, ¿no? Es prácticamente una prisión. Nos sentimos acorralados por un virus que no vemos y por una situación de incertidumbre en todos los sentidos. Y el desánimo sería nuestro peor consejero en este momento. Por eso adquiere mucha validez y fuerza el hecho de que no perdamos el gozo. Porque el gozo es nuestra fortaleza. Porque el gozo es la confianza que tenemos que esto está en manos de Dios y que como todas las cosas de Él, que nos lo ha demostrado, vamos a salir airosos de este tema. Y no solo airosos, porque Pablo tenía la fiel certeza de que iba a salir victorioso en esto, ganador en esto. Tenemos que entender que la iglesia tiene que salir ganadora, porque Dios no permite las situaciones que vivimos para aplastarnos, sino para sanarnos, para liberarnos, y el hecho de que nos sane, limpie, libere, restaure, nos saca victoriosos, porque no somos los mismos. Amén. Puedo dar testimonio de mi suegra. Mi suegra era muy aprensiva con muchas cosas y se preocupaba de muchas cosas. Ahora que la visitamos, siempre tiene una sonrisa. Tiene como una paz en ese rostro que le ha dado el Señor. Siendo una mujer fiel al Señor, entregada y consagrada desde que la conozco. Pero ahora está viviendo una etapa con el Espíritu Santo muy distinta. Dios no permite que nos pasen cosas para destruirnos, sino para transformarnos. Pero el gozo es el elemento que nos permite pasar estos momentos. Si usted pierde el gozo, amado hermano y hermana en Cristo, usted está desanimada. Y el desánimo es mal consejero. No solo para cometer un disparate, sino porque le roba la paz, el sueño y la confianza en Dios. Versículos 5 y 6. Vuestra gentileza, oh Filipenses,
sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras súplicas o vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Qué hemos hecho en este tiempo con toda esa lista de personas que estamos orando? Rogar por ellos y por nosotros, ¿cierto? En oración, en súplica al Señor, en alabanza al Señor, en vez de estar concentrados en la enfermedad, en el problema, nos concentramos en Dios, en su poder y omnipotencia. Entonces, esas cargas se las dejamos a Él. No hoy, no todos los días. No oramos cuando las cosas se ponen difíciles, oramos todos los días, porque todos los días hay algo por orar. Es la forma en que nos acercamos al altar de Dios y la forma en que le conocemos a Él, al ver sus respuestas poderosas por nuestros ruegos y peticiones. Dice, en vez de estar afanado, preocupado, angustiado, que no duermes, más bien, ¿por qué no vas y oras? Y esa misma preocupación, más bien, la dedicas a la oración. Eso es lo que dice ahí. Cuando usted aprende a dejarle las cosas al Señor, usted queda liviano y queda usted en paz, porque ya sabe que no está en tus manos, sino en las mejores manos. Cuando oramos por una persona, estamos poniendo a esa persona y su situación no en manos del médico, no en manos de la medicina, no en manos de un humano, no en nuestras propias manos, en las manos del poderoso de Israel, del alto, del sublime, del que lo puede todo, del que lo puede todo. ¿Sí o no? Dice, el Señor está cerca. Esa es una frase alentadora, ¿cierto? Porque estamos hablando del gozo. Y entonces, la persona gozosa es gentil. Y la persona gozosa sabe que el Señor está cerca. ¿De qué nos vamos a preocupar? Estamos en manos del Señor. En Él debemos confiar. Por eso no estemos afanosos. No estemos afanosos. El afán es de la carne, ¿cierto? Es el deseo de resolver las cosas a nuestra manera y al tiempo de nosotros. Y Dios tiene sus tiempos. Él nos ha enseñado que para todo el tiempo. Versículo 7. Entonces, cuando dejas ahí tu carga en el Señor, te acostumbras todos los días a entregarle al Señor constantemente aquellas cosas que están sucediendo, aquellas personas que lo necesitan, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la respuesta a la oración es una paz sobrenatural que, hombre, que no sabemos explicar, porque dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que no se puede explicar. ¿Cierto? Uno ve personas en unas circunstancias altamente complejas y uno dice, este se va a morir, se le va a tirar al metro. Y no. Cuando uno las mira, tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una vez nos llamaron un discípulo que estaba asistiendo a la iglesia, él está en otra iglesia en este momento, él había perdido su hija de la manera más tonta, digámoslo así. Estaba paseando con los abuelos y los tíos
y la niña en un río de 1 metro de profundidad, una quebrada, y nadie se dio cuenta, habiendo tanta gente, la niña se les desapareció y duraron 20 minutos buscando y la encontraron ahogadita, enredada en una piedra. Cuando fuimos a visitarlos, me acuerdo yo con Oscar, fuimos varios, pensábamos que íbamos a encontrar a este matrimonio, a este varón, a esta mujer de Dios, en un estado crítico, ¿cierto? Y prácticamente nosotros llegamos muy compungidos y fueron ellos, sobre todo él, que nos dio más consuelo a nosotros. Su actitud frente a esa situación fue una cosa increíble. Y quedamos todos sorprendidos. Y queda uno tan extrañado que se cumple esta parte de que la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. Ya él había entregado su hija en oración a Dios. Ya él se había metido en la presencia del Señor. Y entonces cuando llegamos, lo que vimos fue el resultado de las personas que entregan toda carga al Señor. Dice ahí que en vez de estar afanados, debemos entregar nuestras peticiones a Dios. Y entonces nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos sentimos afligidos por un momento, o preocupados por un momento, pero cuando vamos a Dios, nos da una paz sobrenatural. Sin esa paz no se puede vivir, ¿cierto? Y dice que Él guarda también nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En vez de aceptar los pensamientos que se nos vienen a nosotros o que el demonio nos pone en estas situaciones, más bien los llevamos al Señor y más bien nos llenamos de la palabra de Dios. En vez de llenarnos de todo lo que se escucha hoy, de aquí y de allá, nos llenamos de la palabra del Señor. Cuando ocurre una situación, en todo este tiempo, voy a las 2 promesas, las que les he compartido, porque tengo que llevar mi pensamiento al Señor, a las promesas, porque esa es la palabra de Dios. Eso no lo escribí yo, lo escribió Dios para nosotros. Y esto lo ha escrito Dios para ti, y para mí y para todos. Entonces yo no escucho esa información, pues la escucho, porque es inevitable oír tanto disparate hoy en día. Pero en vez de quedarme en ese pensamiento, dice aquí, llevo ese pensamiento a Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿no? Ahí en Él. Y más bien me lleno de la palabra del Señor. Y confieso lo que dice la palabra. La plaga no tocará tu morada, y si la tocare no me dañará. Ahí estamos. Y nos pegamos de ella. Aunque toda esta situación se vuelva compleja, nos pegamos de ella. ¿Cierto? Aunque sintamos cosas, nos pegamos de ella. ¿Ve? Porque no es lo que sentimos, no es lo que nos oímos, sino la palabra del Señor. Que es lo que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y dirán algunos, cuando te vean o nos vean, ¿y estos qué? Pues la paz que el mundo no da. ¿Cierto? 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces el apóstol Pablo nos está dando una poderosa enseñanza. Recuerde, ¿qué puede hacer un ser humano
privado de la libertad, que no tiene sino 1 metro cuadrado para vivir. Pensar, pensar, pensar. ¿Qué hace un preso en la cárcel? Pensar, pensar, pensar. ¿Sabe cuál es la actividad de un preso? Pensar, pensar, pensar. Entonces, como el pensamiento se vuelve tan fuerte, ¿qué hace la gente hoy en día? Pensar, pensar, pensar. Entonces, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo nos manda este mensaje. Digo, ojo, ¿qué es lo que piensas? Entonces, ¿cómo se fortaleció Pablo en una cárcel? Pensando lo verdadero, pensando lo justo, pensando lo amable, pensando lo de buen nombre, y calificando el pensamiento, que si ese pensamiento tuviera algo de virtud, lo iba a aceptar. Lo iba a aceptar. Y si no lo tenía, lo iba a desechar. Y eso es un ejercicio que nos está enseñando Pablo, que lo podemos hacer nosotros si queremos hacerlo. Que en vez de estar pensando en todo lo que está pasando, ¿cierto? En si la vacuna no sé qué y tal, y le meten eso una cantidad de cosas, de disparates, y que si el gobierno no sé qué, y si la cosa no sé qué, y si lo que sigue, o si la economía no sé qué, usted va a pensar en lo verdadero. Cuando habla de lo verdadero, la Biblia habla de la verdad como la Biblia, como la palabra de Dios. Quiere decir que esa información no es tan relevante como lo es la palabra de Dios. ¿Cierto? Nosotros no miramos la Biblia con las cosas del mundo, miramos el mundo a través de la Biblia. O sea, nuestros lentes son la Biblia. Así miramos cada noticia, cada cosa, ¿cierto? Cada información. Entonces, miramos con la verdad, no con la mentira. Porque el mundo está lleno de mentira, de engaño, de manipulación y de disparate. Pero la palabra, la verdad, no. Así que tus gafas para pensar deben ser la verdad. Y la justicia también. Porque nosotros debemos pensar con justicia. Son pensamientos de verdad, pensamientos de justicia. Y dice aquí, lo amable, lo puro, lo puro. ¿Cierto? Porque la impureza es la distorsión de la limpieza, ¿cierto? Es la contaminación. Las cosas dejan de ser puras cuando usted le echa otro elemento extraño. ¿Ve? Usted no le puede meter a su cabeza elementos extraños, porque entonces ya no estás pensando con pureza. Tus pensamientos deben ser en Cristo Jesús. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, si nosotros le metemos otras cosas, ya nuestro... Y yo me he dado cuenta que hay muchos cristianos que escuchan mucho video y mucha cosa, y ya, ¿cierto?, ven la situación no a través de la Biblia, sino a través de esos conceptos y de esos criterios. Entonces esa pureza se pierde y está contaminada, está sesgada con todo esto, ¿cierto?, que nos están enviando. Y que por supuesto viene del enemigo. La palabra siempre. La palabra siempre. Siempre hay que mirar en nuestros pensamientos si tienen estas características. Si nuestros pensamientos no pasan este filtro, dice ahí, deséchelo,
deséchelo. Porque usted le va a poner lo último. Dice, si eso que estás pensando es virtuoso, es edificante, te va a ayudar, ¿no? El pastor tiene que tener mucho cuidado, porque a uno le llega mucha información y muchas cosas, y a usted también como cristiano. Pero yo no puedo usar este medio para replicar cosas que no están aquí, o yo no tengo la seguridad que están aquí. ¿Cierto? Yo les leo la palabra. No puedo contaminar, ¿no? Ese es mi deber, ¿no? No quiere decir que lo que diga yo es, no, pero lo que leamos acá, lo que leamos en la palabra, ¿cierto? Pero todos debemos ser cuidadosos, porque no puedo dedicar mis pensamientos a escuchar tantas cosas para transmitirlas a todos ustedes. Siempre hay que tener cuidado. Y a ustedes les pasa lo mismo, porque usted también no le puede transmitir a los otros todo lo que usted oye, ni a sus hijos, ni a su casa, ¿verdad? Porque entonces enloquece todo el mundo. La palabra, lo que pensamos es muy importante, nos está diciendo Pablo. Más cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, ¿cierto? Más cuando estamos viviendo circunstancias difíciles. Cuando Job entró en su crisis, los tres amigos empezaron a bombardearlo, a bombardearlo, a bombardearlo, ¿cierto? El uno le decía una cosa, el otro le decía otra, el otro le decía otra. Al final de la historia de Job, los tres amigos fueron exhortados duramente por el Señor y le dijo a Job, ore por sus amigos para que yo no le... Hijo, oro por ellos. Hay que tener cuidado precisamente en lo que pensamos. Más, como les digo, cuando uno está viviendo en circunstancias complejas como la que estamos viviendo. 9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo entonces cita 4 cosas acá. La enseñanza, ¿cierto? Lo que recibieron, lo que escucharon y lo que vieron. Eso se llama integridad en la enseñanza. Porque lo que enseñamos, pues debe ser acorde con lo que vivimos, ¿no? Con lo que vivimos. Entonces él habla de que lo que vieron en él, oyeron, recibieron y aprendieron de él. Esto es lo que se debe hacer, dice él, ¿no? Y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo, como todos los apóstoles que escribieron, Juan, Pedro, nos dejaron esto para que nosotros aprendamos. No perdamos de vista. Este hombre no está en una circunstancia agradable. Este hombre está en una prisión, no como las de ahora. Por lo tanto, su enseñanza tiene un valor muy fuerte en la vida de nosotros, ¿no? Entonces él nos enseñó el gozo, por ejemplo. Que no perdamos el gozo. Que llegue una noticia, no perdamos el gozo. Dios algo va a hacer. El gozo es saber que Dios tiene el control. Que no es para dónde vamos, sino con quién vamos. Eso no nos deja, el gozo no nos deja desviarnos. Y eso nos ha enseñado el Señor a través de Pablo. Y nos sigue enseñando. Mire lo que sigue. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo, por eso dicen los escritores que esta fue la iglesia más generosa. Los corintios eran los más amarrados y los filipenses eran los más generosos. Entonces el apóstol Pablo les está
manifestando la gratitud de que hayan cuidado de él, ¿cierto? Porque le habían enviado. Mire ahora lo que va a citar tan hermoso. Entonces dice, yo me gozo en el Señor que ustedes estén cuidando. Y yo tengo mucha gratitud con Dios y por supuesto con todos ustedes. Porque después de un año, de una situación como hemos vivido, más de un año, el Señor nos ha permitido seguir pagando el arriendo de la iglesia, que no es bajito, que no es bajito. Y de sostener las misiones, y el Señor para todos ha habido, ¿cierto? Porque podré decirles, como Pablo a ustedes, de que no han revivido, sino que han sostenido el cuidado de nosotros, de aquellos que hablamos del Evangelio, y mi oración sería de que los cristianos revivan su cuidado de los pastores, de las iglesias a las que asisten, que se comprometan y crean en el Señor, como estos filipenses, ¿sí o no? Entonces es muy hermoso saber eso, que de una forma sobrenatural Dios pone en el corazón de mucha gente, como lo hizo con los filipenses, del cuidado, del cuidado. Es muy hermoso eso, muy hermoso. Y que Dios multiplica, y dice, pero le faltaba la oportunidad de hacerlo. Mire el 11 que es más increíble, dice, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Como una persona que piensa así y vive así, va a perder el gozo. No puede perderlo. Porque su actitud frente a la vida y frente al dinero y frente a las circunstancias es esta. ¿Cuál? Que él dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. O sea, él lo hablaba en una de las cartas a Timoteo, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, que dice, contento con lo que tenéis. O sea, el apóstol Pablo, ¿cierto?, no sufría si tenía una buena lonja de carne o si estaba comiendo arroz con huevo. Él dice, cualquiera que sea mi situación, yo he estado contento. ¿Sí o no? Esto no me va a quitar a mí el gozo. Mire que qué enseñanza tan bonita la de Pablo, que era tremendo. Y no era un hombre que vivió en la escasez, vivió en la opulencia. Este era un hombre que era prestante, pero ahora ya no estaba dependiendo de sus cosas, ya estaba dependiendo de Dios, estaba dependiendo, sí o no, de Dios a través de la gente que revivía el cuidado de él. Pero les dice, ahora yo les doy las gracias a todos ustedes, pero no porque tenga escasez, porque he aprendido a esto, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir. Si algo también nos tiene que dejar esta pandemia a nosotros, es que no nos dejemos abrumar de lo material, ¿verdad? El mundo es materialista, eso no va a cambiar, es muy materialista, y esas cosas son añadiduras. Si se tiene un televisor chiquito, grande, o se ve por un celular, igual, si se tiene un celular de 100 o de 2, como sea, dice, no debemos estar afligidos por nada, ¿me entiende? Debemos disfrutar cada cosa que podemos tener, ¿cierto? Porque cuando se está en una circunstancia difícil, como es una cárcel, entonces, ¿qué? ¿Qué le interesaba a Pablo? Un caballo fino, una finca, estaba preso, privado de todo. Pero él decidió no perder el contentamiento. No perder el contentamiento. Cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque uno no conoce las situaciones, ¿cierto? Yo les compartía que en la pandemia el Señor me regaló ese versículo para todos nosotros que dice, el que compra no se alegre y el que venda no llore.
¿Sí o no? No llore. Eso es eso. Una vez compras, otras veces vendes. ¿Sí o no? Esto es parte de la vida. Hoy estamos encerrados, confinados. Mañana estaremos de nuevo en la iglesia, disfrutándonos, viéndonos, que nos hace falta a todos, y abrazándonos también. Y Dios lo va a permitir, ¿verdad? Pero por ahora, cuidémonos, estemos ahí, ¿cierto? Contentos, estamos desde la casa, estemos ahí. Y miren lo que sigue, el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, no era que este hombre vivía arrastrado, no. Lo que pasa es que él había sabido vivir, ¿cierto? A él no le preocupaba ni vivir humildemente, ni vivir en abundancia. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Y qué es estoy enseñado? Si él nació en una cuna buena, de buena provisión, que desde que conoció a Cristo, esa es lo que Dios le ha enseñado a él. Que él no se apegara a ese tipo de cosas. La gente dice, la vida enseña. No, Dios enseña a través de la vida, que es distinto. Es Dios el que nos enseña. Dios nos enseña a través de esta pandemia. Es Dios el que va a educar nuestras vidas y a transformar nuestras vidas, ¿no? Esta es una oportunidad de transformación en nuestras vidas. Y dice, por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Eso es gozo. Gozo. Él no perdía el gozo. No. Si tenía para el perro o si tenía para la lonja carne, no perdía el gozo. No, Dios mío, no tengo para la carne. Eso no iba a acabar con el apóstol Pablo. No le iba a robar el gozo. Él le servían el bongo, así le llaman a la comida de la cárcel aquí en Bellavista, el bongo, y bongo comía. ¿Sí o no? Bongo comía. No hay problema. Él lo recibía y tal. No siempre comió bongo. Se comió su buenos filete el apóstol Pablo. ¿Sí me entienden? Porque eso lo dice él aquí. Él habla de abundancia, pero dice que también estuvo escasez. Que eso no le quita el gozo a él. Esta es una actitud hermosa. Ahora no la da usted, ni la consigue. Se la da Dios. Dios nos tiene que dar esta actitud frente a la vida, frente a las cosas, para que nuestra transformación y nuestra vida espiritual esté por encima de estas cosas, ¿no? Y podamos confiar en Él y descansar en el Señor, ¿verdad? Es muy bonito esto. Versículo 13. Remate, le llamo yo a este. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces decía que todo eso que estaba viviendo él y que ese gozo que él sentía no es una actitud mental, no es un curso que hizo, no es una terapia a la que asistió, es que Cristo, el Espíritu Santo que vive en él, lo ha hecho. Porque esa es la diferencia. La diferencia que estamos aquí reunidos es que esto no son palabras de hombres, sino es la palabra de vida. Entonces, si usted es una persona gozosa, no es que lo consiguió en una terapia, es que el Espíritu Santo está llenando de gozo. Pero allá hay un libro que se llama así, se llama Salpícame de gozo. ¿Sí o no? Creo que lo escribió una mujer. Y que Dios nos salpique de gozo. Es Cristo. Pero ¿cómo haces tú para esto? Cristo. Pero ¿cómo es posible que haya estado en una cárcel, Pablo, vos así, y vos cantando y todo eso? Porque Él me fortalece. Porque Él me fortalece. Entonces yo veo a mi suegra, con 80 y pico de años, 85 y más, y le veo una fortaleza de Cristo.
una fortaleza de Cristo. Es que Cristo es el que nos fortalece. Sin Él, vea, sin Él, una libra de algodón en el hombro pesa mucho. Pesa mucho. Pero con Cristo, un bulto de cemento se siente como una libra de algodón. Porque Él nos ayuda a llevar las cargas. Eso dijo el Señor. Él lo dijo así, en grito abierto. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pablo, con el tiempo de su vida espiritual, encontró esto, que todo lo podía en Cristo, que lo fortalecía. No es en la carne, uno no logra eso, eso lo hace Él. Versículo 14 y 15. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que él no se está quejando con ellos, que les está dando gracia porque han estado pendientes de su necesidad, porque a nosotros nos ha pasado, las discípulas de mi esposa de uno de la célula de los jueves, ha estado pendiente en el momento crítico de la enfermedad de mi esposa, del COVID, mandaban todos los días los almuerzos de todos nosotros aquí. Ese cuidado que han tenido, ¿no? Y él dice que él, ¿verdad?, le da esa gratitud, pero no porque se esté quejando, o sea, ellas no han hecho eso por nosotros porque nos estuviéramos quejando, sino porque les nació en el corazón. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y así debe ser. Y siempre debemos ser agradecidos. Porque mire, siempre que usted esté en una tribulación, siempre habrá alguien que se acuerde de usted. Y a eso lo puso el Señor ahí. Siempre, le vamos a llamar así, vamos a ponerle ese nombre. Siempre va a haber un Filipenses, ¿sí o no?, que le va a ayudar a usted. Siempre será una tía, siempre será la abuela, o un abuelo, o un hermano, o una hermana, o un amigo, o un hermano en la fe, pero siempre va a haber alguien que participe de sus tribulaciones. Usted se da cuenta que no va a estar solo. El apóstol Pablo dice, participaste conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en esto de dar y recibir, sino vosotros solos. Resalta el apóstol Pablo que las otras iglesias no tenían ese mismo cuidado que tenían los filipenses de él. Y les da las gracias, ¿cierto? Porque lo hicieron no porque tuviera necesidad o porque se estuviera quejando, sino porque decidieron participar en la tribulación. Qué hermoso. 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea que aún ya en libertad, cuando no estaba preso, también participaron. Y estaba en otro sitio, ¿cierto? Y estaba en otro sitio. Qué bendición tan grande esta gente. 17. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay que entender, ¿cierto?, que siempre que des, más si es a la obra de Dios, vas a recibir. Por eso él dice, fruto que abunda en vuestra cuenta. O sea, que lo que hicieron con él era un fruto que iba a multiplicarse en ellos. Y así es. Y mucha gente así lo vive en el Señor. Usted se despoja de algo y Dios, de eso que usted dio, ¡pum!, el Señor le multiplica. Impresionante. Entonces Pedro dijo, pero nosotros hemos dejado todo. Y Jesús le dijo, y ha recibido 100 veces más. ¿Sí o no? Eso es verdad. Dejaste todo, pero has recibido 100 veces más. Porque ese es el principio del Señor. Dar para recibir. Entonces él dice ahí,
Yo no busco dádivas, busco es que ustedes sean bendecidos con eso, con el dar. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, otro de los discípulos, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabe qué es una dádiva en el Señor? Para un siervo de Dios, dice olor fragante. Y el olor fragante, por eso se llama olor fragante, que sube a la presencia del Señor, que sube a la presencia de Dios. Porque como era de su generosidad, como era con buena actitud, como era que ellos lo hacían con alegría, en esa libertad, no porque Pablo se los estuviera pidiendo, ni porque se estuviera quejando de que mándenme algo, que me estoy muriendo aquí, sino que ellos lo hacían porque les nacía ayudar al Evangelio y a sostener a Pablo donde estuviera, así fuera en Tesalónica. Esa actitud que ellos tenían, Pablo le puso olor fragante. O sea, que cuando tú le das al Señor, recuerda que si es con buena actitud, estás entregando olor fragante. Entonces, cuando diezmes, dile, Señor, aquí va mi olor fragante. Un olor fragante, porque sube al Señor. Ese es el olor. Cuando Dios huele tu ofrenda, dice, esto es olor fragante, ¿no? Porque ¿sabes qué? Porque hubo dos hombres en la Biblia, dos hermanos, que decidieron coger el incensario, entrar al lugar santísimo por encima del sacerdote, y el Señor los quemó con el incensario y les dijo, ofreciste fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos dos, estos dos chicos, no tenían actitud. Entonces siempre hay fuego extraño u olor fragante. Es muy bonito esto del apóstol Pablo, ¿no? Es un olor fragante. ¿Ves? Nunca, en ningún día, ni por ningún motivo, te arrepientas de haberle dado a alguien. No digas, qué tan desagradecido es. No, porque no lo diste a él. Lo hiciste olor fragante. Y entonces, tu recompensa no vendrá de aquel al cual le diste, sino que vendrá del Señor. 19 y 20. Y mi Dios, pues, ¿cómo le parece después de todo esto? Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre de nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A dónde viene mi Dios pues suplirá? Al olor fragante. Porque muchas veces cuando damos, pensamos que nos quedamos sin algo y que nos va a hacer falta. Y resulta que Dios me contesta y me dice, no te preocupes, que tú diste eso, pero Dios suplirá todo lo que te falte. Porque muchas veces la gente no ofrenda o no diezma o no le da a alguien porque piensa que eso le va a hacer falta. ¿Sí o no? Y Dios te contesta, Dios va a suplir eso. ¿Sí o no? Lo que te falte lo va a suplir. No te preocupes, no te preocupes. ¿Sí o no? Cuando tú te despojas, el Señor multiplica. ¿Ves? El Señor provee, porque mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, no conforme a mis riquezas, a sus riquezas. Y Dios es el dueño de todo. Dios es el que ordena todo, el que cuida de todos nosotros, ¿no? Creo que aquí sigue el 21 y el 22 y 23, ya finalizando este tema, ¿no? Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Aquí termina la carta de los filipenses, ¿no? Una carta que nos ha edificado mucho, que nos ha enseñado a practicar algunas cosas, pero sobre todo a la actitud frente a la vida, llenándonos de gozo. Es la carta del gozo, que llega mucho a este momento, porque estamos viviendo una situación similar a la de Pablo, y lo que necesitamos ahora es mucho gozo. Que descansemos en el Señor y confiemos en Él. Le voy a invitar a que oremos, y Dios mediante, nos vemos mañana en Meditando en el Monte a las 8 y el domingo a las 10:30 en el tema que vamos a preparar para el domingo, y luego seguiremos con la carta de los Gálatas, que es muy bonita. Amado, gracias por bendecir nuestras vidas, gracias por derramar toda gracia sobre nosotros, por ungirnos, por tomarnos. Llénanos de tu gozo, porque esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eres tú el que lo puede hacer, ¿no? No somos nosotros, eres tú. Eres tú el que está llenando a cada cristiano en sus casas de fortaleza y de gozo. Bendice sus vidas. Quita toda ansiedad, duda, incertidumbre y preocupación. Que tu gracia esté con ellos, que sean fortalecidos y que tú seas dando esperanza en medio de la confusión y desesperanza. Estaremos buscándote, amado, todos los días de nuestra vida para ver tu gloria y para experimentar la forma sobrenatural en que tú nos fortaleces y nos dices que en ti todo vamos a ser capaces, a poder. Tú nos vas a dar ese poder que das tú, que hizo de este hombre, que era un siervo tuyo, el que superara una prisión injusta además, pero sintió tu fortaleza, fortaleza que te pedimos también, porque sabíamos o sabemos que la fortaleza de él, mi Señor, no fue de parte de él, sino tuya. Y tú nos la estás ofreciendo hoy a todos nosotros. Mi familia y yo hemos experimentado esta situación, la hemos vivido, pero por tu amor y misericordia nos ha sostenido. La iglesia se ha estremecido porque muchas personas han estado enfermas, pero tú nos has fortalecido y por tu gracia y misericordia nos has sacado a lugar espacioso. Amado, creemos que lo vas a hacer. Finalmente quiero pedirte por esta nación, por las autoridades, que cuides esta nación para que sea una nación cristianizada, una nación temerosa de Dios, y que reprendas todos los demonios de confusión, de rebelión que quieran operar en esta nación. Que seas tú manteniendo tu lugar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Amén.